Buenos días, chicos, chicas. Vamos colocando en el chat sus nombres, el nombre y el saludo. Si quieren saludar, van colocando en el chat de ellos, ¿listo? Para que, para llevar el control de asistencia, ¿listo? Buenos días, Hugo, Diana, Laura, buenos días. Ya demos un momentico mientras llega el resto y iniciamos, ¿vale? Bueno, chicos, ya sabemos que estamos próximos a terminar nuestra formación en este ciclo, ¿verdad? Entonces, creo que queda aproximadamente una guía para pues, que culminemos con lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, como nos queda solamente una guía, es importante que ustedes también pues, realicen todas las guías, no solamente esa, que sea la última, sino todas las guías que nos hacen falta. ¿Ok? Si tienen retraso en alguna guía, si tienen alguna que no han podido entregar, entonces ya saben, ustedes tienen que hablar con el profe Cristian o la profe Astrid, o bueno, las personas que les estén colaborando con la parte administrativa para saber cómo se pueden poner al día. Por un lado eso, por el otro, también tener en cuenta que también tienen que estar pendientes, ¿sí? De los pagos, ¿sí? Para que no, pues no se cuelguen con eso. Sé que a veces es un poco cansón y bueno, uno pues, está más preocupado como de la formación académica, pero pues también es importante que ustedes tengan claro esto porque saben que pues los pagos pueden ser motivo para no, pues que no les den sus certificaciones o puedan graduarse, ¿listo? Entonces es importante esto. Buenos días, Fiverr. Buenos días, Geraldine, Jorge, Steven. Gracias, Lady. Lady se acordó que hoy es el día del profe. Muchas gracias. Buenos días, Natalia, María Alcida, perdón. Merli, Tatiana, Lady, buenos días. Bueno, buenos días a todos y todas las que se conectan a la clase. Ya les voy a presentar pantalla para que, bueno, continuemos con todas las discusiones, como con todo lo que hemos hablado en las clases anteriores. Es importante que, chicos, que tengan en cuenta digamos que el análisis que hacemos, pues en parte tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Con todo lo que, digamos, eh, todo lo que vemos en las noticias. Por lo menos, ¿se acuerdan? Bueno, hemos visto nosotros que después de la Segunda Guerra Mundial hubo la construcción y la consolidación del Estado israelí, ¿no? Y vemos, ustedes han visto últimamente en las noticias, gracias Natalia, que Natalia dice que feliz día del profesor. Bueno, muchas gracias. Voy a colocar mi dirección en el chat para que me hagan llegar todas esas chocolatinas, todos esos detalles que ustedes tengan, para que me los hagan llegar. Yo sé que están ávidos de enviarme esos detalles, así que pronto les diré por dónde me los pueden hacer llegar. ¿Listo? Entonces, les decía, dice Natalia, qué bueno. Bueno, les decía entonces que en los grados, bueno, lastimosamente los grados supongo que serán virtuales digamos, este ciclo. Pero entonces, pues, se habrá que ver. Chicos, entonces les decía, no sé si ustedes han visto noticias últimamente, más allá de lo que está sucediendo en Colombia con el paro y demás, también hay un conflicto en estos momentos que está vigente, ¿cierto? Que, o sea, vigente quiere decir que está, digamos que está desarrollándose, por decirlo de alguna manera, y es el conflicto en Israel. Israel, como les había comentado, Israel es un estado que se forma después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Es un estado que no existía antes y por eso el problema de los judíos, ¿sí? Por eso el problema que tenían los judíos en Alemania, todo el exterminio judío por parte de los nazis, entonces se consolida lo que es el Estado de Israel, pero allí había un pueblo, ¿cierto? Que el pueblo palestino,
que no se les desconoce y encima de sus territorios se monta el Estado de Israel, ¿sí? Como que de alguna manera se llegan a algunos acuerdos y la Organización de las Naciones Unidas reconoce al Israel como el Estado, ¿cierto? Y los palestinos como un pueblo que no tiene Estado. Entonces ellos pueden, digamos, ocupar ciertos territorios, pero pues el Estado como tal es el Estado israelí, ¿cierto? Hubo después de eso diferentes intifadas, se llaman, en los cuales, bueno, y las guerras entre el pueblo árabe, bueno, entre el pueblo árabe y los israelíes. Por ejemplo, Egipto, Siria, Irak atacaron a Israel, pero pues Israel siempre ha tenido como el apoyo de los Estados Unidos, ¿sí? Y pues ha tenido también un gran poder militar, lo que también les ha permitido pues ganar estas guerras y pues que el pueblo palestino igual salga perjudicado. Esta semana entonces veíamos nosotros en las noticias que muchas de las edificaciones que se encuentran en la parte israelí, ¿sí? Pues han sido bombardeadas y pues han caído. Ellos han bombardeado, los israelíes también han bombardeado hospitales, lugares de paso de los palestinos. Y pues digamos, ellos dicen, en la noticia siempre nos muestran, no, es que el grupo terrorista Hamas, pero pues los de Hamas son un grupo como insurgente palestino, pero es pequeño y sus armas no son tan sofisticadas, mientras que los israelíes pues tienen todo un despliegue militar importante que de alguna manera pues genera este tipo de confrontaciones tan complejas. Si ustedes me preguntaran, a mí me parece, digamos, es cruel la forma en que Israel actúa para con los palestinos. Sí, hagan cuenta que ustedes no tuvieran un territorio que reclamar, ¿sí? Entonces, no sé, por lo menos Colombia, si ustedes tuvieran que salir, ni siquiera pudieran avistar, tener como una ciudadanía, que nadie lo reconozca, que a ti tú no tengas derechos, que cualquier, digamos que lo que pasa aquí en Colombia, que las fuerzas del Estado israelí vinieran y hicieran contigo lo que ellos les pareciera, ¿sí? Entonces como que bueno, eso sería, les voy a mostrar un video, de un segundo, donde va, digamos como que se muestra un poco este, digamos como que ilustra esta confrontación, ¿ok? Es bien cortito. De un segundo. Las personas que hagan falta de colocar sus nombres, pueden colocarlo para llamada o lista, listo. Listo, entonces les voy a presentar mi pantalla para que ustedes vean este video y veamos cómo es que de alguna forma o ha ocurrido este conflicto que llamamos nosotros entre Israel y Palestina. ¿Ok? Me dicen si escuchan, por favor. El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los conflictos más enquistados y que más minutos de telediario han ocupado en todos los canales de televisión. Sin embargo, explicar este conflicto no es tan fácil como señalar simplemente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que bucear un poco en la historia y entender el conflicto desde su raíz. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias entre ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Oriente Medio, la religión está detrás de todo. Por un lado tenemos el Estado de Israel de religión judía y por otro el Estado de Palestina, que solo está reconocido por unos pocos países y en el que el 90% de la población es musulmana suní.
Partamos de una base. Tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3000 años. Sin embargo, quien tiene el derecho histórico a habitar estas tierras no tiene mucha importancia a día de hoy. Tenemos que acercarnos más en el tiempo para conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo éste se ha hecho fuerte en la zona. Para ello nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, cuando el actual Israel forma parte del Imperio Otomano. En esa época es cuando nace el sionismo, y quedaros con esto, porque es una palabra que va a salir muchísimo en lo que queda de vídeo. ¿Y qué es el sionismo? Pues bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX se popularizó el concepto de un pueblo, un estado. En esta situación surge el sionismo, como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que como tal tenía el derecho a crear su propio estado en su territorio histórico. Es decir, en su tierra prometida, la tierra de Israel conocida también como Sion. Sionismo, por ahí van las cosas. ¿Y por qué volver a lo que entonces era Palestina? Pues principalmente por 3 motivos. 1. Los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta a Jerusalén. 2. Pequeñas comunidades de judíos llevaban siglos habitando la zona. Y 3. La simpatía de los terratenientes turcos, es decir, los otomanos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Y ahora que sabemos lo que es el sionismo y por qué quieren volver a su antiguo Israel, vamos con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, su antiguo reino de Israel, principalmente desde Rusia, Polonia y Rumanía. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos. Es conocida como la primera Aliyá y está financiada por el barón Rothschild. De hecho, en 1895 la población en Palestina es de 500.000, de los cuales 47.000 son ya judíos. La segunda Aliyá comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Sin embargo, todo cambiará en la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. En el periodo entre guerras, con el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continúa creciendo a un ritmo bestial, por culpa del antisemitismo europeo que alcanza su culmen en el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a representar el 28,1% en 1936. Hasta 5 olas de inmigración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consigo los primeros ataques árabes sobre posesiones judías, como la matanza de Hebrón. Esto creó tensiones entre ambas comunidades, hasta el punto de que los judíos crearon su propia fuerza de defensa conocida como la Haganá. También surgió un grupo terrorista de judíos llamado Irgun, que iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina para presionar a Reino Unido de crear un Estado de Israel, lo que puso las cosas aún más calientes en la zona. Y a que no adivináis qué provocó la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética. Pues sí, más migración aún a Palestina. Sin embargo, los atentados del Irgun habían hecho cambiar a Churchill de opinión sobre los judíos y limitó las inmigraciones a Palestina, aunque bueno, muchas se produjeron de forma clandestina. Acabada la guerra en 1946, un atentado del Irgun contra la comandancia británica en Palestina situada en el Hotel Rey David causó 92 muertos, y esto fue la gota que colmó el vaso. Reino Unido, cansada tras la guerra de violencia y conflictos ajenos, se retiró de Palestina al año siguiente. La recién creada ONU aprobó un plan que dividía a Palestina en 2 estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de la ONU, aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes?, os preguntaréis. Pues 2 días después de la independencia de Israel, los árabes palestinos, apoyados por la recién creada Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel.
Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían y formaron las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, las IDF, que aún hoy en día son las Fuerzas Armadas de Israel. Israel no solo no perdió la guerra, sino que aumentó su territorio un 23% más de lo asignado inicialmente por la ONU. La Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente. Al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel. Por la otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía al principal puerto israelí. El movimiento de Egipto respondido por Israel, quien aliado con Francia y Reino Unido invade la península del Sinaí, arrasando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU hizo a Israel retirarse a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez, lo que protegía a Israel de incursiones terroristas. En 1967 algo raro se cocía en la zona. Los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tirán se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Israel lanzó un ataque preventivo desatando las hostilidades. Israel, atacada por los 4 países árabes, ganó la guerra y llegó a ocupar la península del Sinaí de nuevo, los territorios palestinos de Cisjordania y los altos del Golán que eran sirios. En 1973 los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra de Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí. En plena Guerra Fría, las superpotencias tomaron parte. Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con muchas más dificultades que en la anterior guerra. Israel cedió en las negociaciones y aceptó devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto reconociese a Israel, siendo el primer país árabe en hacerlo. ¿Y los territorios palestinos? Sí, bueno, también los devolvió, pero no enteritos, sino que le metió un buen mordisco que Israel se quedó para siempre. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. La presencia israelí en Líbano llegó hasta el año 2000 y en 2006 la violencia tuvo un repunte con una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah. Y así a grandes rasgos, esta ha sido la situación exterior de Israel. En medio de un lugar repleto de enemigos que le quieren destruir y que no desaprovechan la mínima ocasión para intentarlo. Y ahora miremos de puertas para adentro. Tenemos al Estado de Israel, un Estado fuerte, económicamente súper desarrollado y muy fuerte militarmente hablando. Ante semejante potencia que se había creado en unas pocas décadas, los palestinos poco podían hacer. Israel desde su independencia ha intentado hacer la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible. Restricciones de movimiento, de acceso a agua, represión y marginación son solo algunas de las armas israelíes contra los palestinos. Si bien es verdad que los guerrilleros palestinos no han desaprovechado la oportunidad entre tanta guerra para intentar dañar lo máximo posible a Israel, aunque sin demasiado éxito. Además, Israel le va comiendo poco a poco terreno a Palestina. ¿Cómo? Pues organizando asentamientos judíos en territorio palestino, de forma que Israel ha ido poco a poco hasta nuestros días colonizando y sembrando de judíos el suelo palestino. Y ante esto un apunte, es una cosa ilegal, súper ilegal. No se puede hacer y lo prohíbe el derecho internacional. El asesinato de 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en 1987 provocó la primera intifada, una revuelta palestina contra el dominio israelí, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo al ver cómo niños y adolescentes lanzaban piedras a los tanques israelíes que respondían con fuego real. Es aquí cuando los hermanos musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, una organización con menos principios religiosos. De hecho, en 1888 se produjo la declaración de independencia de Palestina por la OLP, sin que casi ningún país con peso en la ONU la reconociese. El presidente de esta organización era Yasir Arafat, que acabada la intifada en 1993 reconoció al Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro de Israel.
En respuesta a la carta de Arafat, Israel reconoció al OLP como legítimo representante del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía el derecho de los palestinos de autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, esto de la paz no parece ir con esa zona. Y ahora somos la marca número 1 recomendada por médicos en Colombia. Y nadie quedó contento con los acuerdos. La violencia continuó, como también continuaron la creación de asentamientos judíos en suelo palestino. La situación tocó techo en el 2000, cuando sucede la segunda intifada, aún más sangrienta que la primera y donde abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese israelí. Israel, por supuesto, no se quedó atrás y respondió con más y más represión. Durante la intifada murió el indiscutible líder palestino Arafat, lo que entre otras cosas supuso el ascenso de Hamas dentro de la comunidad palestina, radicalizando aún más el conflicto. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de 4 asentamientos de la parte norte de Cisjordania. La segunda intifada se llevó la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo, Hamas se hizo fuerte en la Franja de Gaza, en la que Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, impedir que Hamas se hiciera con más armas. Sin embargo, el bloqueo ha causado un desastre humanitario en la zona. Los ataques israelíes a la Franja de Gaza además son constantes, aunque desde la franja se lanzan frecuentemente cohetes contra las posiciones israelíes. La situación actual es básicamente la misma desde la segunda intifada. Los israelíes continúan colonizando las tierras de Palestina y haciendo la vida imposible a los palestinos con el fin de hacerse con más y más territorio. Por su parte, los palestinos, cada vez más radicalizados, llevan a cabo acciones desesperadas para luchar contra el Estado de Israel. El conflicto parece no tener fin y las posiciones están lejos de reconciliarse. Por su parte, Israel no está exento de enemigos externos. Cada poco lleva a cabo bombardeos en Siria, donde la presencia de milicias iraníes es mayor, a la par que Irán ha jurado destruir Israel. Y ojo, porque Irán ha anunciado que va a continuar con su programa nuclear. Así que ya sabéis, esta zona, como siempre, parece que va a seguir siendo un polvorín. Ahora te toca a ti. ¿Quién crees que tiene la razón en el conflicto? ¿Acabará esto algún día? Si te ha gustado el vídeo... Bueno, chicos, chicas, ¿qué tal les pareció el video? Bueno, ya tienen un poquito más claro cómo es que, digamos, se estructura el conflicto israelí-palestino. Es un conflicto muy complejo, pero que ustedes ya ven, tiene unos matices bien definidos. ¿Qué podemos encontrar allí? Que hay que la religión es parte fundamental para analizarlo, ¿cierto? Por un lado tenemos a los israelíes, ¿cierto? El judaísmo, ¿cierto? Descendientes del pueblo hebreo, como las personas que de pronto son católicas o que van a la iglesia, pueden, digamos, más o menos comprender eso, ¿no? El hebreo también tiene mucho que ver con la Biblia, ¿cierto? Con Jesús, Jerusalén, Nazaret, que es donde nace. También tenemos a los palestinos que eran descendientes de los filisteos, que también habitaron este tiempo, en esta tierra, ¿cierto? Pero la cuestión allí también es entenderlo ya en una cuestión mucho más concreta, o sea, en lo actual, ¿sí? En lo que estamos ahora, en cómo son los derechos humanos ahora. Entonces vemos que siempre, o sea, desde que los israelíes ocuparon este territorio, pues ellos han buscado que los palestinos no los ocupen y han buscado poco a poco, pues, colonizarlos, ¿no? Han buscado poco a poco ocupar sus territorios. Entonces, quiero que me escriban ustedes en el chat qué piensan de esto, qué piensan de la ocupación israelí. ¿Creen que es justificada, que es lo que allí muestran, que lo que hacen ellos es bueno o es malo? ¿Quiénes son los malos? ¿Podríamos identificar malos en este conflicto o no? ¿Qué creen ustedes? Quiero que me escriban, escríbanme en el chat, por favor, que me comenten.
¿Quién cree que tiene la verdad? ¿Quién cree que tiene razón en reclamar este territorio? ¿Es normal? ¿Son los israelíes los que tienen razón o son los palestinos? Pero escríbanme en el chat, o sea, las opiniones que ustedes tengan, que digan, sí, profe, yo creo que tienen razón unos o que tienen razón los otros por esto y este motivo. Entonces digan. Dice Juan, de ahí vienen los chalecos bomba. Dice Karen que es Israel, pero ¿por qué? ¿Por qué crees que es Israel quien tiene la razón? Los chalecos bomba, pues es que, digamos, en el Islam, que es la religión que practican los musulmanes, es muy común ver, o sea, que utilicen, ¿sí? El suicidio como una forma de atacar. En parte también, ¿por qué? Porque ellos no tienen armas como las tienen los otros, ¿sí me entiendes? No tienen las mismas armas, no pueden combatir de la misma forma. Y en ese sentido, pues digamos que lo último que les queda es, lo que les queda por utilizar, pues es, sí, las bombas, sí, sus mismos cuerpos para poder combatir. Entonces, no es como tan fácil. Dice Natalia que se escucha entrecortado. ¿Todos me escuchan así? ¿Todos me escuchan entrecortado o no? Bueno, hay algo que también tenemos que ver y es otro conflicto. Si ven que allí, mientras hablamos, mientras veíamos el video, vimos que también se hizo una mención a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Fría en particular, como la guerra que ocurre posterior a a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre los estadounidenses, ¿cierto? Y entre la Unión Soviética, que no es en caliente, y eso lo habíamos hablado, porque lo que pasa es que se desarrollan conflictos en otros territorios. ¿Se escucha entrecortado? Qué mal. Bueno, voy a intentar moverme a ver si de pronto es eso. ¿Ahí se escucha mejor? Hola, hola, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan mejor o no? Ahí, ok. Entonces, otro conflicto que también se despega de esta Segunda Guerra Mundial es el conflicto entre las Coreas, que nosotros hemos visto que siempre dicen, no, es que la Corea del Norte que es la comunista, es que la Corea del Sur que es de la banderita blanca, que es el capitalismo, ¿cierto? Ese conflicto también se despega de allí. Entonces la Unión Soviética y los Estados Unidos siempre se metieron y apoyaron a uno de los dos bandos. La Unión Soviética, pues, digamos, con el comunismo y demás, pues siempre estuvo como del lado de los que planteaban como el socialismo, como el comunismo, o de que ellos veían, pues, que estaban afectados por su contrario. En este caso, pues, los Estados Unidos, al tomar parte por Israel, eh, pues, y asumieron a los palestinos como bajo su protectorado, o con el apoyo, mejor dicho, porque si la Unión Soviética se hubiera metido, seguramente la historia hubiera sido otra, Estados Unidos también se hubiera metido, ¿sí? Entonces, digamos que eso son de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de analizarlo. ¿Por qué también a Estados Unidos le conviene que Israel esté ubicado en ese territorio? Porque ustedes, ¿cómo lo veíamos? Espérenme, a ver, yo creo que aquí tengo el mapa, bueno, esto es Corea, no sé si aquí tengo un mapa. En el mapa nosotros veíamos que Israel, eh, bueno, Israel estaba rodeado, ¿sí? ¿Rodeado de qué? De los países árabes, ¿cierto? Y allí hay un gran abastecimiento de petróleo. Luego, con el tiempo, pues Estados Unidos va a invadir Irak, ¿cierto? Como en el 91. Y pues lo que muchos analistas mencionan es que esto también lo hacen por el petróleo que se encuentra en estos países. Como sabemos, unas de las máximas reservas de petróleo, aparte de estar en Venezuela, están también en los países árabes, ¿sí? En Arabia. En Arabia no, sino sí, en Arabia, en Irak, Irán, Siria, en todos estos países hay abastecimiento de petróleo. Pues sabemos que todo el mundo se mueve con el combustible fósiles, de los cuales se desprende
del petróleo se desprenden, ¿no? Entonces, por eso también su interés. Además que en términos, usted no sé si han jugado Risk alguna vez. Risk es un jueguito como de ocupar el mundo, ¿sí? O sea, yo voy avanzando, voy eh, como ocupando territorios en el mapa hasta colonizar el mundo. La Unión Soviética y los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial jugaron a eso, jugaron a ocupar territorios. Luego, pues la Unión Soviética, como ya sabemos, cayó y pues ahora es con otros países como China o Rusia, ¿sí? Entonces, digamos, otro conflicto que también se desprende de ello es las Coreas, ¿sí? Entonces, como vemos, las Coreas también tienen una facción que es el Corea del Norte y Corea del Sur, y en el cual hay una que tiene una tendencia comunista y otra que tiene una tendencia capitalista. Las personas que escuchen K-pop o que hayan escuchado alguna vez pop coreano, sabrán que ese pop viene de Corea del Sur, ¿ok? Y Corea del Norte, pues ya hemos visto ciertos, bueno, noticias o hemos visto programas de televisión donde nos muestra cómo es la vida de los coreanos cuando son comunistas, qué es lo que hacen, que la represión. Veíamos que es uno de ese gordito cachetón, que era Kim Jong-un, que era el que amenazaba a Trump que iba a mandar una bomba. Bueno, eso es Corea del Norte. Bueno, obviamente es lo que nosotros nos han mostrado, pero, pero digamos que eso va más allá, ¿no? Corea del Norte va más allá simplemente de eso. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Entre 1947 y 1953 hay una gran tensión que se plantea, que justamente son las guerras de las Coreas. En 1949 triunfa Mao Zedong en China, en Estados Unidos, y temió la expansión que pues, para Estados Unidos digamos, era como el miedo de que el comunismo se tomara el mundo, ¿cierto? Entonces ya estaba la Unión Soviética, ahora China, que es, ya sabemos lo grande que es este país, entonces comienza a haber un conflicto para contenerlo. Es como cuando nosotros se nos riega el agua, ¿cierto? Entonces nosotros buscamos contener que no, o sea, que no se esparza esa agua o que ocupe otros espacios, sino que buscamos cerrarla, contenerla, ¿cierto? De esa misma manera, los Estados Unidos y los países capitalistas buscaron contener a la expansión de del comunismo, de esta ideología. Incluso en Colombia. En Colombia teníamos tenemos guerrillas, perdón, guerrillas que eran de corte comunista, como las FARC, o bueno, socialistas, o bueno, estas tendencias del comunismo. Eh, y pues los Estados Unidos brindaron apoyo para contenerlas y hacer estas fuerzas contrainsurgentes, la creación de los paramilitares y demás, funciona justamente como eso, para la contención. Entonces, en Corea se buscó contener esta expansión. En este ambiente estalla la guerra de Corea entre 1950 y 53, que se divide tras la ocupación de Japón en el paralelo 38. Quiero que me escriban ustedes en el chat qué son los paralelos, ¿sí? ¿Cuáles son los paralelos y se miden con respecto a qué? ¿Sí? Que hay una diferencia entre meridiano y paralelo. Quiero que me digan qué es un paralelo. Al norte con la influencia de Moscú y del régimen comunista y al sur con la hegemonía estadounidense, Corea del Norte invadió el sur en respuesta a la coalición de las naciones lideradas por Estados Unidos e inicia la guerra. China anunció su apoyo obviamente a Corea del Norte. MacArthur, general de Estados Unidos, planteó el uso de la bomba atómica, lo que provocó su destitución. Hubo una tregua en 1953 que mantenía la división que hasta hoy existe, ¿sí? Entonces ahí, Corea del Norte, Corea del Norte, aquí tenemos como una pancarta que muestra el paralelo 38. Nadie me ha respondido, niños. Ustedes ya, digamos, gente de 11, ustedes no me han respondido porque les estoy justamente preguntando cuáles son los paralelos. Ustedes ya están en 11, posiblemente presenten el ICFES este año. Entonces, ustedes se supone que ya deberían tener claro esto. Necesito saber cuáles son los paralelos y cuáles son los meridianos. Y como digamos, Corea está dividido por el norte y por el sur, por el paralelo 38, quiero que me mencionen cuáles son estos paralelos. ¿Oyeron? Nadie me ha respondido. Voy a comenzar a llamar a lista. Angeli, Natalie y Oscar. ¿Alguno de ustedes tres? Respóndame, ¿qué es un paralelo? ¿El paralelo del sur? No, no, no. ¿Con respecto a qué mido los paralelos?
¿Se acuerdan? Eso lo tuvieron que ver, o sea, eso tuvimos que haberlo visto, creo que lo vimos en sexto, las personas que vieron conmigo, que era la forma en que se dividía el mapa, el globo terráqueo, ajá, es la línea del Ecuador, ajá, muy bien. Entonces se mide con respecto a la línea del Ecuador. Entonces, bloque occidental y las características. Como parte de la estrategia para frenar la expansión del comunismo, líneas imaginarias horizontales que tienen orientación este-oeste. Muy bien, así es. Como parte de la estrategia para frenar la expansión del comunismo, establecen la alianza militar que es la OTAN, que es la Organización Transnacional de Naciones. El sistema político era el sistema liberal, elecciones, separaciones de poderes, reconocimiento de derechos y libertades de ciudadanía y pluralismo político. El sistema económico es el capitalista, propiedad privada de mercado libre, oferta y demanda, y tras la guerra se intensifica la intención del Estado, la intervención del Estado en la economía, que es el estado de bienestar. Esas es las características del bloque occidental. Del bloque comunista, que es lo que todo el mundo le tiene miedo, por lo menos en Colombia, que siempre dicen, nos vamos a volver como Venezuela, el comunismo se tomó el mundo, ¿sí? Que dicen todo este tipo de cosas sin conocer o sin comprender lo que con ello trae. El bloque comunista tiene la zona de influencia de los soviéticos tras la guerra incluida Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria, donde se establecen regímenes comunistas de partido único. Respecto al pacto militar occidental, los soviéticos, que eran el pacto de Varsovia, la economía era planificada y la propiedad industrial y la tierra era del Estado. O sea, el Estado es el que, de alguna manera, organiza la sociedad, organiza las relaciones sociales, lo que pasa al interior del Estado. ¿Sí? Es el de la nación, del país. Entonces, por lo menos, si nosotros, bueno, nosotros vivimos en un país que es capitalista claramente, Colombia. De hecho, eso es lo que ha llevado a que tengamos el conflicto social que tenemos hoy, que la gente salga al paro, que la gente vaya y tire piedra, ¿cierto? Porque estas medidas de corte capitalista muy como neoliberal, ¿sí? La forma en la cual ya no se respeta ni siquiera los derechos de los trabajadores, donde nosotros como jóvenes, bueno, yo todavía me meto en esa bolsa de jóvenes, aunque tampoco estoy tan joven, pero los jóvenes, digamos, ya no tienen tanto acceso a trabajo o a un trabajo estable que tenga prestaciones sociales, que tenga derecho a pensión, que tenga un salario, sí, pues bueno. Entonces la gente, digamos, en ese sentido, pues se ve abocado a tener que salir a marchar, a pelear, a confrontar al Estado. Y el Estado tiene sus fuerzas, las instituciones, que es el ejército, la policía, para contenerlo. Eso lo ha generado que el capitalismo, la forma en la que se organiza la economía. Por ejemplo, en Chile el año pasado, hace un año y medio, pasó lo mismo. También hubo confrontaciones. En Paraguay también las hay. En Perú las hubo. En Perú tumbaron los presidentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mismo sistema plantea como unos riesgos para la sociedad, el desempleo, la pobreza, mientras que, bueno, por el otro lado que estaba el comunismo, porque digamos en este momento no hay un país que sea totalmente comunista o que aplique como todo el ideal comunista, pues China es un país que tiene partido único comunista, pero ellos aplican otros tipos de medidas económicas, pues digamos que lo que planteaba era como el bienestar, que todo el mundo tuviera acceso a todo, pues así, digamos, aquí se dice mucho la propiedad privada, ¿no? Que tú tengas tu casa y demás. Pero bueno, como la gente, ¿qué acceso tiene a tener una propiedad privada? Duran 25 años pagando un apartamento de 75 metros cuadrados, por poner un ejemplo. Mientras que en esos países, pues el Estado brindaba edificios donde la gente podía vivir, donde el Estado le asistía, no, pues hubo unos bajos índices de pobreza, no había muerte por desnutrición, ¿cierto? Entonces, es como la comparación que hay entre uno y el otro. Aunque bueno, hay otras cosas también que tenemos que tener en cuenta. Líneas imaginarias orientales, dice alguien que escribe desde Huawei Y7, paralelo círculo formado por la intersección del geoide y terrestre con un plano imaginario perpendicular de rotación de la línea del Ecuador. Me ganaron, pero no importa, dice Nicolás. Ajá, paralelo, longitud, latitud, la Tierra, ajá. Entonces, si ustedes hagan cuenta que tienen un círculo, lo dividen en cuatro, una línea por la mitad de arriba abajo y por la otra de este a oeste, y ahí tienen ustedes lo que es la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich, que de alguna manera lo que hace es dividir la Tierra en cuatro partes. Dice Juan Manuel, Google, claramente. Sí, sí, obviamente buscaron en Google.
Chicos, chicas, bueno, hasta aquí sería la clase. Nos queda como un minuto. Pues nos veremos la próxima, en 8 días. Cuídense mucho. Repasen, hagan las guías, pónganse el día con sus pagos.